Bien, y tal cual lo hemos estado informando con Lucía, bueno, un comienzo de semana en el que la situación con respecto a los homicidios parecería recrudecer o ir en aumento, pero el parecería acá no corre. Con la bienvenida por el retorno a Gabriel Pereira, nos vamos a meter en el análisis que seguramente él ha preparado. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Gracias. Buen día para todos. Hace unos días se conoció una investigación que Emiliano Rogido hizo para el Ministerio del Interior sobre el tema de los homicidios, y yo lo estuve cotejando con otros dos estudios académicos, uno de Ignacio Salamano, otro de Marcos Odeán, para llegar, por lo menos así, a cuatro ítems de análisis, por decir de alguna manera, ¿no? El primero, que nos involucra mucho a los periodistas, es que este estudio de Rogido demostró que hay un 11% de los homicidios vinculados a las drogas, y que ese 50% de homicidios que se atribuye a ajustes de cuenta, más de la mitad no se sabe realmente cuál es el motivo. Yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel en esto, porque en algún momento el término surgió desde el poder político y lo asumimos como tal sin cuestionarlo. No todo lo que sale del poder político lo asumimos sin una visión crítica. Y el término ajuste de cuenta, que en un momento tenía el componente de que era estigmatizador, en el sentido de que, bueno, si fue un ajuste de cuenta, algo habrá hecho el otro, ¿no? Era un asunto entre delincuentes, ¿no? Empezaba a ser distinto, tanto así que los ministros tuvieron que salir a advertir que todas las muertes eran iguales, ¿no? Porque eso implicaba una especie de estigmatización. Ahora, además, hay un estudio técnico que nos dice que la mayor parte no son, por lo menos no sabemos si son ajustes de cuenta. No se sabe, la mitad de eso que decíamos ajuste de cuenta, no sabemos cuál es el origen. Vamos a ver unas gráficas ahí, perdón, que salen del estudio, en realidad no es del Rogido, sino es el estudio del estudio de Ignacio Salamano, y que dice que esta valoración de ajuste de cuentas genera un vacío conceptual, ya que esa categoría carece de una definición precisa y estandarizada. Esta ausencia no solo compromete un análisis riguroso de este cuadro de fenómenos y de sus características, sino también el diseño e implementación de estrategias efectivas de prevención y abordaje de la violencia letal en el país. Cuando vos tenés un dato, los datos tienen que servir para algo, ¿verdad? Para aplicar políticas públicas. Si vos tenés un tipo de homicidio y te aferrás a ese dato, no es el mismo la política pública que tenés que hacer para abatir ese homicidio que tenés que para abatir otro. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con esto. La segunda tiene una directa relación con esto, pero va en otro sentido. Podemos ver la otra gráfica, y es que cuando se menciona el término ajuste de cuenta, así lo menciono porque estos datos fueron elaborados en base al concepto de ajuste de cuentas, vemos que esa tipología de homicidio que no sabemos bien qué es, ha aumentado en 10 años considerablemente. En 10 años un 50% aumentó, de 34% a 50%. Y acá lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente, quizá para eso deberíamos ver el próximo cuadro, la próxima gráfica, y es que de la mano de eso, fíjense los niveles de aclaración. Pasaron en 10 años de un 72%, y si vamos para atrás, a la década del 90, era 90% la aclaración. Entonces, bien, no son ajustes de cuenta. ¿Qué son? No lo sabemos. Pero sí sabemos que esa tipología de homicidio no caratulada bajo otro rótulo ha aumentado, y que además de la mano de eso ha aumentado la impunidad. Cuando se le atribuía a ser un problema dentro del crimen organizado, lo que rompía aquel porcentaje de aclaración de homicidios que ponía a Uruguay muy por encima de los demás países de la región era que normalmente, hasta entonces, la mayor parte de los homicidios ocurrían entre gente conocida. Ahora, con esta nueva tipología, ya se rompe ese vínculo entre las personas y eso dispara la impunidad, ¿ok? Entonces, es muy importante definir que si no son ajustes de cuentas, en el término que el ajuste de cuenta es, si son crímenes, por ejemplo, como nos calificó Naciones Unidas hace poco, como uno de los países donde más ha crecido los homicidios vinculados al crimen organizado. Tenemos que ubicarlos en un lugar, porque si no, no logramos explicar este aumento de la impunidad. Seguramente no son ajustes de cuenta en términos estrictos, pero tampoco son
aquellos homicidios tradicionales entre personas conocidas. Y por eso es que explica este aumento de la impunidad. Es claro lo que digo. Perfecto. Porque si no, habría que buscar una explicación de por qué la impunidad aumenta, ¿sí? ¿Y hay alguien que está buscando esa explicación? Es decir, ¿quién está buscando y para tipificar de forma correcta? Bueno, yo cuando vi el estudio de Rojio le planteaba a la gente del Ministerio del Interior, bueno, está bien, no son, pero entonces, ¿cómo me explicás este aumento de la impunidad? Este aumento de la impunidad que nos lleva a otra reflexión, porque en uno de los estudios de Marcos Godeán dice que la impunidad retroalimenta y multiplica las consecuencias de la inseguridad y la violencia, la existencia de desigualdades socioeconómicas profundas que genera un caldo de cultivo para limitar el acceso a la justicia y para que estos actos criminales queden impunes. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la próxima gráfica, nos vamos a dar cuenta dónde se dan este tipo de homicidios. Fíjense, el promedio de Montevideo es de 15 homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay está teniendo un promedio de 12, 13, pero Montevideo tiene 15. Y fíjense Casaballe, tiene 41 homicidios cada 100.000 habitantes. Cifras de Guatemala, de los países más violentos del mundo. Y Pocitos tiene 1. Entonces, este tipo de homicidios aumenta la impunidad en los sectores más frágiles de la sociedad. Y eso genera toda una situación en la cual la marginación y ese despojo en el que viven, también empieza a fallar el Estado en otro aspecto, que es el del servicio de justicia. Ni siquiera la justicia llega allí, ¿no? Entonces, si será importante determinar la característica de estos homicidios, la manera de atacarlos y darle a la gente de la periferia que vive unos niveles de violencia enormes, por lo menos el valor de la justicia que le llegue, ¿verdad? Gabriel, sí. Mientras ibas pasando todos estos datos y hablando de los porcentajes, recuerdo que la semana pasada, desde el Ministerio del Interior, y yo quedé sorprendido con el dato, se decía que menos del 15% de los homicidios no eran ni ajustes de cuentas ni tenían que ver con el crimen organizado. Es decir, de alguna manera revirtiendo la idea que el ciudadano común tiene de que el aumento de los homicidios obedecía a cuestiones del crimen organizado, del narcotráfico, de los ajustes de cuentas provenientes justamente de la pelea de territorios a nivel de las drogas. Entonces uno se pregunta, ¿qué datos entonces maneja el Ministerio del Interior si, como tú bien decís, es bien claro en las gráficas que acabas de mostrar que no solamente hay un aumento, que no solamente no hay una tipificación, sino que además lo más grave, ha aumentado el grado de impunidad, es decir, la cantidad de situaciones como estas que no se aclaran? Exacto. Hay un 10% que corresponden a rapiñas, otro tanto a violencia doméstica, pero cuando nosotros poníamos ese concepto, cuando ponemos el tema de ajuste de cuenta, yo creo que saliendo de esa errónea tipificación, sí nos estamos refiriendo a un tipo de homicidio que es nuevo en el país, ¿no? Y que es esta cosa de pasan y tiran, ¿no? Pasan y tiran, y vos no sabés cuál es el vínculo que hay. Cuando la policía llega a investigar, lo primero que investiga es el entorno, ¿no? Sí. El entorno, porque se empieza a investigar en círculos concéntricos. Siempre, y lo normal era que en aquella década, la década del 90, ese 10%, ese 90% de aclaración se debía a que siempre había algún vínculo de conocimiento. Podía ser familiar, podía ser un conocido, problema de negocios, esto, lo otro. Acá parece que se rompió eso, ¿no? Y entonces empiezan a haber confrontación y enfrentamientos entre personas o entre grupos que no responden a lo tradicional. Y eso hay que entenderlo. Y la última reflexión que yo quería hacer es que en esta cosa de que se miden, en el caso de los homicidios, a diferencia de los demás delitos, donde siempre yo aclaro que lo que se informa son denuncias, lo que evoluciona son las denuncias y no los delitos, y que no es lo mismo lo que uno tiene que hacer para bajar las denuncias que para bajar los delitos. Yo te entorpezco la denuncia y la denuncia baja, te la facilito, la denuncia sube. En el caso de los homicidios, y por eso la seguridad de los países se mide en homicidios cada 100.000 habitantes, es un delito que normalmente se denuncia. No hay otra. En realidad, vamos a ver, hay una decena de personas desaparecidas. O sea, también el homicidio ahora ha dejado de ser 100%. Pero bueno, en esta cuestión de medir, y que a veces los gobiernos han empezado a medir cada 6 meses para que le dé un resultado positivo, estas cosas hay que medirlas a largo plazo.
Y a largo plazo vamos a ver esta gráfica, que es del trabajo también de Salamano. Fíjense cómo se han comportado los homicidios a largo plazo. ¿Quién puede reivindicar? Poder reivindicar esa baja que se ve ahí de un año y después bajó, pero después vuelve a subir. Entonces, esta es la gráfica que el sistema político tiene que mirar y hacer una autocrítica y no quedarse en esa medición de 6 meses o de un año que reivindican como una baja. Y el sistema político tiene que hacerse cargo de que hemos tenido un problema desde la década del 90 para acá y que nos muestra que es una cuestión persistente, que hay momentos en que sube un poco más, que hay momentos que baja un poquito más, pero que en definitiva estas mediciones, que deberían ser con todos los delitos igual, nos ha mostrado que desde la década del 90 para acá no hemos dado con la tecla y que esto no muestra una tendencia a la baja, ni hay razones para pensar que esto se vaya a revertir. Bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a continuar, sí, pero yéndonos a un le traigo una buena noticia yo. No. Me queda mirando pensando, vamos a salir de este poco lugar. esperanzador. Vámonos rápido de acá.